soy Manuel Frías, soy médico de familia y comunitaria de aquí de Madrid, de España, del Centro de Salud de Comillas. En el día de hoy os quiero comentar un tema muy importante relacionado sobre la trombosis y COVID-19, una visión desde atención primaria. Tienen ustedes esta presentación, pues, mi Twitter y mi correo electrónico si quieren alguna duda, si tienen alguna duda o si pueden que yo le ayude en alguna cosa. Esta primera diapositiva, lo que quiero mostrar es que la esperanza de vida en algunos países, especialmente en Europa, como España, Francia, Italia, Noruega, Nueva Zelanda o Suecia, en los años 1919-1920, pues ha ocurrido algo aquí en la esperanza de vida, ¿no? Ha dado una caída brutal en la esperanza de vida de los habitantes en ese momento. Pero exactamente, ¿qué ha pasado en ese momento de los años 19-20? Pues exactamente lo de la gripe española, la mal llamada gripe española, que tuvo una mortalidad entre 20 y 50 millones de habitantes en el mundo. La gripe española pues, tuvo impacto en ese momento también en el mundo y especialmente en España. Vemos esta diapositiva donde pues, posiblemente nos asemejamos ahora mismo a la realidad que nosotros estamos viviendo con el coronavirus. Y exactamente ha pasado lo mismo. Esto es un sitio aquí en Madrid, que es el IFEMA, donde se puso a la disposición de toda la población de Madrid, pues las personas que tenían pues, algún COVID leve, moderado, y que tenía que ser ingresado por cualquier motivo. Y en el mundo estamos con mascarillas y estamos protegiéndonos, ¿no? Y esta diapositiva lo que quiero mostrarle exactamente es la distribución de China, España, Estados Unidos y nuestra República Dominicana. La población de cada país, el inicio de casos, el inicio de confinamientos o la limitación de movimientos, los casos confirmados, la mortalidad que hoy en día, a 2 de octubre, tenemos en esos diferentes países. Es importante recalcar aquí que la mortalidad en el mundo es más de 1 millón de personas y que los casos confirmados en el mundo a día 2 de octubre, más de 34 millones de personas y solamente más de 23 millones de curados en el mundo. La COVID-19, el SARS-CoV-2 COVID-19, pues tiene una distribución de diferentes estadios de la enfermedad, una infección inicial, donde hay un cuadro constitucional leve, fiebre, tos, diarrea, náuseas, cefalea, falta del olfato, del gusto, y a medida que vamos estableciendo esta respuesta inflamatoria, va ocurriendo una neumonía grave o no grave, dependiendo de cada persona. Y es verdad que hay diferentes tipos de presentaciones del COVID-19 o presentaciones menos habituales, ¿no? Neurológicas, cutáneas, oftalmológicas, cardiovasculares. Pero especialmente la que vamos a ver en el día de hoy es la coagulopatía o sencillamente la trombosis. Vemos que hay una respuesta hiperinmune con una liberación de citoquinas, interleuquinas, y una activación de plaquetas con una hipercoagulabilidad y una alteración del endotelio que llamamos una disfunción endotelial, provocando así el SARS-CoV-2 COVID-19, microtrombosis y macrotrombosis, según lo que vemos en la diapositiva. Es importante recalcar que hay una foto que podemos tener en nuestras mentes cada vez que vemos a algunos pacientes, y así lo demuestran este tipo de estudios, metaanálisis, la raza, la edad mayor de 50 años, sexo varón, con comorbilidades importantes asociadas, hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, que haya tenido una previa enfermedad tromboembólica venosa, que haya sido inmovilizada.
Esta es la foto. Y también hay unos datos relacionados con la severidad, esencialmente de que aproximadamente el 17 a 50% van a la unidad de cuidados intensivos, que puede haber más tromboembolismo pulmonares que trombosis venosa profunda, que puede haber accidentes cerebrovasculares, síndrome coronarios, es decir, que tenemos características muy importantes de este riesgo trombótico del COVID. Esta validación, que especialmente se ha hecho en personas hospitalizadas, pero realmente puede perfectamente estar en las personas ambulatorias, tienen otros predictores de riesgo trombótico, que es la inmovilidad, el embarazo, la infección aguda, como es la COVID-19, la deshidratación, la edad de entre 41 y 60 años, el índice de masa corporal mayor de 25, etcétera, etcétera, como pueden ver en la diapositiva. Es verdad que en los diferentes momentos desde la pandemia, desde marzo, por lo menos aquí en Madrid, de diferentes hospitales, hemos tenido diferentes tipos de protocolos que especialmente nos han servido de apoyo para que unas personas, unos médicos de familia de un grupo de trabajo, como es el grupo de trabajo de vasculopatías, del cual soy el coordinador de Semergen, grupo de trabajo de vasculopatías de Semergen, nos pongamos un poco a trabajar en esta situación, porque habíamos visto muchos protocolos de hospitales, de hospitalizaciones, pero realmente no hemos visto en ningún momento un protocolo que se ciñera o que pueda ser específico de atención primaria y más de la medicina de familia. Hicimos una búsqueda rápida el 25 de mayo para ponernos a trabajar de que en ese momento qué se estaba investigando y qué se estaba publicando en ese momento. Pues si el 25 de mayo hemos hecho esta búsqueda rápida en PubMed, pues veíamos que más o menos más de 15.000 investigaciones o papers relacionados al COVID se habían publicado. Si a eso le pondríamos COVID y trombosis, solamente 166 resultados el 25 de mayo. Si a esto le pusiéramos la relación de trombosis, COVID-19 y tromboprofilaxis, veíamos que solamente habían 11 resultados. Y ya si le pondríamos a lo que vamos a hablar ahora, ¿no? COVID-19, trombosis y atención primaria de salud, no había ningún resultado. Antes de preparar esta ponencia, esta charla, pues yo he hecho una búsqueda en el 2 de octubre y había puesto en este PubMed COVID-19, trombosis y atención primaria de la salud. Y lo que nos hemos encontrado solamente son dos papers o dos investigaciones. La primera investigación pues es un caso clínico que nosotros hemos publicado, que fue recientemente publicado en nuestra revista de la Sociedad de Médicos de Familia Semergen, que de nuestro grupo de trabajo, y otra que no tiene que ver absolutamente nada con atención primaria. Es decir, que estamos como el principio, que no tenemos absolutamente nada de publicado en atención primaria, trombosis y COVID-19. Por ello también nuestro grupo de trabajo ha hecho una encuesta que se titula, mejor dicho, tromboprofilaxis y COVID-19. Tenemos presente esta relación en nuestra práctica clínica. Esta encuesta se distribuyó por vía correo electrónicos y vía de grupos de trabajo de diferentes tipos de especialidades, no solamente la medicina de familia. Lo han rellenado más de 400 personas y está pendiente de publicación como un artículo original en nuestra revista. Y alguna respuesta que veremos, pues casi el 80% lo han contestado los médicos de familia a la encuesta, 50 pues, médicos residentes, etcétera. Otra pregunta que en ese momento preguntábamos era que si consideras que los pacientes COVID-19 presentan mayor riesgo de sufrir enfermedad tromboembólica venosa y microtrombosis arterial periférica. Y la gran mayoría de personas dice que sí, que presentan mayor riesgo de esa microtrombosis y de esa enfermedad tromboembólica venosa. Le habíamos preguntado también a todos estos especialistas que si conoces algún protocolo para evaluar este riesgo trombótico en COVID-19. Y la gran mayoría, más del 60% especialmente, decía que no conocía en ese momento
estamos hablando de abril, mayo más o menos, que no conocía ningún protocolo para evaluar el riesgo trombótico. Otra pregunta, una de las cuantas preguntas, preguntábamos aquí, ¿crees que la enfermedad trombólica venosa está infradiagnosticada en los pacientes COVID-19? Y el 75% decía que estaba infradiagnosticada. También habíamos preguntado sobre aquellas comorbilidades que creían en ese momento que estaba más relacionada con la trombosis y la COVID-19. Y entre ellas habían comentado el embarazo, las infecciones agudas, la inmovilización, las cirugías, la hipertensión, la diabetes, como vemos en la diapositiva. También así habíamos preguntado que si los pacientes COVID-19 de manejo ambulatorio deberían recibir tromboprofilaxis. Y habían contestado más del 60% que deberíamos, dependiendo de las escalas de riesgo trombótico y hemorrágico. Por ello, nuestro grupo de trabajo ya tiene un documento de consenso que son unas recomendaciones sobre la tromboprofilaxis COVID-19 y son unas recomendaciones que han sido resumidas de toda la evidencia científica que hemos podido establecer. También se ha hecho un capítulo especial de tromboprofilaxis de la COVID, indicaciones en atención primaria, mucho más resumida que el paper original. Así también hemos realizado alguna colaboración con la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Cardiovascular, con el capítulo español exactamente de flebología y de linfología del manejo de la enfermedad tromboembólica en la era COVID-19. Por ello, en nuestro documento de consenso valoramos que hay 4 pilares para poder valorar a este paciente COVID-19 y la tromboprofilaxis. Tenemos que tener una valoración individual del riesgo trombótico de este paciente. La valoración individual del riesgo de hemorragia, que hay escalas para ellos y para esa valoración, y la valoración de la función renal. Y sobre todo, toda esta evaluación y valoración tiene que ser una evaluación dinámica relacionada al riesgo trombótico que puede tener el paciente en ese momento. Por ello, os comentaré algunas de las recomendaciones que nosotros hemos hecho de forma generalizada en diferentes escenarios clínicos que podríamos tener en atención primaria y especialmente en la medicina de familia. Por ejemplo, lo más importante es promocionar la medida saludable, fomentar la deambulación si estamos confinados, si estamos aislados o no estamos aislados, evitar la estancia prolongada de pie o sentado, evitar cruzar las piernas. Y lo más importante es realizar los ejercicios de flexoextensión y movimientos circulares de los pies. Es importante que cuando ocurra en esta infección de la COVID, cuando ocurra una deshidratación, hay que tener una hidratación adecuada sin demora. Si vemos en este escenario donde hay pacientes con alto riesgo de trombosis, estos pacientes especialmente son aquellas con alteraciones hematológicas, trombocitopenia, linfocitosis, el dímero D aumentado, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos que la gran mayoría de estos pacientes, en la gran mayoría de estos pacientes se recomienda la heparina de bajo peso molecular como el primer fármaco de primera elección en ausencia de contraindicación. En España, las heparinas de bajo peso molecular está incluida en aquel listado que ha sacado el Ministerio de Sanidad como medicamentos esenciales para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Y estas heparinas se podrían utilizar como dosis profilácticas o dosis terapéuticas que veremos más adelante. En caso de alergias a las heparinas o una trombocitopenia, una disminución de las plaquetas producida por las heparinas, se puede recomendar un tipo de anticoagulante llamado fondaparinux, donde se establecen las dosis como vemos en la diapositiva. Aquellos pacientes con bajo riesgo de trombosis y con infección de COVID-19 y contactos aislados, se valorará también la tromboprofilaxis no farmacológica, es decir,
medias elásticas y sobre todo la indicación farmacológica se tendrá en consideración de forma individualizada y lo que habíamos comentado anteriormente, realizando un seguimiento continuo del riesgo. Aquellos pacientes que nosotros recibamos en la consulta como alta hospitalaria, el médico de familia debería de continuar la profilaxis pautada, evaluando periódicamente este riesgo trombótico y hemorrágico mientras persistan estos factores de riesgo transitorio en esta COVID-19. Al menos un mínimo de 7 días y sobre todo asegurando la correcta adherencia y complementación del tratamiento. En relación a las pacientes embarazadas que tienen infección por SARS-CoV-2 COVID-19, estas embarazadas constituyen un grupo de riesgo incrementado de enfermedad tromboembólica venosa y sobre todo deberíamos tener una valoración compartida con el obstetra o la unidad de hematología o trombosis que tengamos cerca en nuestro hospital o zona de acción donde trabajemos, ¿no? Estas son algunas de las recomendaciones que hemos tomado y que hemos también realizado en nuestro documento de la Sociedad Española de Hematología. Y se comenta de que aquellas pacientes embarazadas con enfermedad leve o asintomática o una infección moderada que estén en domicilio, se debería de recomendar las heparinas de bajo peso molecular a dosis profilácticas durante 2 semanas y hasta 7 días después de la resolución del cuadro. Aquellos que tienen una inmovilización un poco más prolongada, inclusive que lleguen al puerperio, como vemos aquí, estas heparinas se podrían prolongar hasta 6 semanas. Durante la lactancia materna no hay ninguna limitación del uso de las heparinas de bajo peso molecular. La enoxaparina no tiene ninguna contraindicación y sí alguna heparina como la bemiparina tiene una precaución en su ficha técnica. Y lo más importante es recomendar la continuación de la lactancia en las mujeres que tienen COVID-19, procurando, lógicamente, las medidas higiénicas, ¿no? El uso de mascarillas, las precauciones de higiene habitual, el lavado de manos y, sobre todo, a nivel de alveola del nivel mamario. Otro punto, otro escenario que podríamos tener en nuestras consultas son aquellas mujeres en edad fértil que tienen infección por COVID-19. Aquellas que están utilizando anticonceptivos hormonales combinados. Las recomendaciones, lo que nos viene a comentar es que deberíamos valorar su suspensión temporal y sobre todo el riesgo trombótico que tienen estas pacientes en ese momento de la infección, salvo que el ginecólogo nos diga lo contrario. En mujeres perimenopáusicas que utilizan anticonceptivos hormonales combinados, es verdad que ahora son menos las que pueden utilizar, pero pues en otros países, por lo menos aquí en España, son menos las mujeres que lo utilizan, pero en otros países sí que lo siguen utilizando cuando tienen la indicación. Y en estas pacientes, en estas mujeres perimenopáusicas podemos encontrarnos con dos situaciones. Aquellas que tienen un COVID-19 confirmado o aquellas con sospecha y que tienen una sintomatología leve, se debería de recomendar continuar con los anticonceptivos hormonales combinados o cambiar por un anticonceptivo con solo gestágenos si existe algún otro factor de riesgo trombótico, por ejemplo, una trombofilias. Pacientes con COVID-19 confirmado, con sospecha y sintomatología respiratoria, hablamos de neumonía, se tiene que retirar este anticonceptivo hormonal combinado y pautar heparinas de bajo peso molecular a dosis profilácticas. Si la paciente precisa tratamiento hormonal, es necesario cambiar a otros tipos de anticonceptivos y se deberá añadir dosis profilácticas de heparinas. Las mujeres posmenopáusicas que utilizan tratamiento hormonal sustitutivo, podemos encontrar dos situaciones. Aquellos que tienen una confirmación de la COVID-19 o que tienen una sospecha, pero con sintomatología leve, se debería de cambiar la terapia hormonal sustitutiva en estas pacientes posmenopáusicas por un anticonceptivo transdérmico o simplemente retirar de acuerdo al riesgo trombótico que tiene la paciente. Y aquellas pacientes que tienen COVID-19 que están confirmados por una PCR, ¿no? Y con una sintomatología de neumonía respiratoria, se recomienda retirar esta terapia hormonal y pautar las heparinas de bajo peso
molecular a dosis profilácticas. Cuando la sintomatología menopáusica es muy intensa, se valorará el cambio de la terapia hormonal transdérmica añadiendo a heparinas a dosis profilácticas, y si la paciente se encuentra con tibolona, se puede continuar con este tratamiento o instaurar conjuntamente dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular. En aquellos pacientes que tienen anticoagulante previo, ya sea fenocumarol, warfarina o anticoagulantes directos, se recomienda la suspensión de estos y pautar heparinas de bajo peso molecular a dosis terapéuticas, teniendo en cuenta siempre la interacción que pueden tener varios fármacos que podemos utilizar en la COVID-19, que podríamos mirar pues, en esta página que tenemos acceso. Siempre es importante también tener en cuenta de que la anticoagulación oral se debe de reintroducir cuando se negativice el COVID-19, es decir, cuando tengamos una PCR negativa y el riesgo trombótico de ese paciente, la situación así lo requiera. Los pacientes que tienen antiagregantes plaquetarios no hay ninguna contraindicación para la utilización conjunta de las heparinas de bajo peso molecular con los antiagregantes. Lo que sí tendremos que ver, como vemos en la diapositiva, pues esta página que se actualiza a diario para ver las interacciones que podríamos tener de forma conjunta con los medicamentos que utilizamos en la COVID-19. Es importante también recomendar o añadir que los pacientes que tienen cáncer, cualquier tipo de cáncer, es verdad que hay tipos de cáncer que tienen más riesgo trombóticos o no, pero aquellos pacientes que tienen en fase activa, que estén con metástasis o que estén siendo tratados con quimioterapia o radioterapia en los últimos 6 meses, estos pacientes presentan un mayor riesgo de enfermedad tromboembólica y se debe de valorar las dosis de heparina de bajo peso molecular. Sobre todo es importante tener en cuenta la valoración integral del paciente de forma multidisciplinar conjuntamente con oncología y los servicios correspondientes dependiendo del cáncer que tenga el paciente. Estas últimas diapositivas comentaré pues, las dosis, una tabla de las dosis profilácticas y terapéuticas de las diferentes heparinas según fichas moleculares, por lo menos ajustadas aquí a España, pero no creo que haya ninguna diferencia muy importante para nuestros países. Importante tener en cuenta que todos los pacientes con COVID-19 que tenemos en atención primaria deberíamos de tratarlos bien, de mejorar su situación para que estos pacientes vayan lo menos a los hospitales. Y es lo que nuestros gestores tienen que tener en cuenta para que estos pacientes sean bien atendidos y sobre todo con profesionales actualizados en la materia. Mensajes finales de mi ponencia. Nos estamos enfrentando cada día en nuestras consultas a una pandemia que puede tener muchas manifestaciones como es la trombosis, con un importante impacto en la mortalidad que puede tener. Hay diferentes tipos de escenarios en la medicina de familia y, sobre todo, el médico de familia debería de tener un papel fundamental para el diagnóstico precoz, para el tratamiento precoz y, sobre todo, el seguimiento de forma conjunta con otras especialidades. Ante este cambio de escenario que nos toca vivir en una segunda ola, aquí por lo menos en España, nos enfrentamos cada día con nuevos protocolos de actuación en atención primaria. Por lo menos aquí en Madrid, casi a diario, por no decirlo tanto así, pero bueno, semanalmente, vamos a dejarlo así mejor, se actualiza de forma muy constante todos los protocolos. Y es una información cambiante, es una información que deberíamos estar actualizados. Y sobre todo el manejo multidisciplinar que veíamos o que comentábamos anteriormente. Finalmente, quiero despedirme de ustedes con una reflexión que fue publicada en el New England hace unas semanas y me ha impactado este mensaje y yo creo que deberíamos llevar a casa sobre todo esto. Debemos razonar críticamente
y reflexionar sobre las opiniones que pueden influir en nuestros procesos de pensamiento, evaluando la evidencia en ese momento para decidir cómo tratamos a los pacientes y sobre todo los ensayos clínicos que puedan generarse a partir de toda esta pandemia. Pero lo más importante es que debemos valorar esta evidencia científica con mucho cuidado, con cautela y sobre todo con la razón que tenemos que tener todos los profesionales sanitarios. Muchas gracias por su atención y las preguntas que quieran quieran hacerla, pues tendrán a su disposición en la plataforma la manera de hacerla llegar a mí o por el correo electrónico si lo ven bien. Muchas gracias.